La pandemia se extendía vertiginosamente por todos los rincones de todos los países europeos. Nada ni nadie podía detener la enterobacteria Yersinia pestis, y no sabían cómo podía expandirse tan rápidamente. Una de las teorías que más popularidad tuvo en la época fue la teoría miasmática, basada en que la peste negra se transmitía por vía aérea, conocido como mal aire, y por medio del contacto físico. Los enfermos caían en las calles y nadie los socorría por miedo al contagio. Fue entonces cuando los doctores de la época decidieron tomar medidas, desarrollando un traje totalmente hermético para evitar el contagio y poder por fin ayudar a los enfermos. El invento de esta vestimenta se le atribuye a Charles Delorme, quien presuntamente fue el primero en utilizar este traje en el año 1619 en París, y posteriormente su idea se expandió por el resto de Europa. Este traje hermético impedía el contacto físico gracias a unos guantes y un bastón, y filtraba el mal aire a través de unas hierbas aromáticas situadas cerca de la nariz y la boca. Muchas personas llegaron a caminar por la calle oliendo flores para que no se contagiaran. Años después, se descubrió que la peste negra no se transmitía vía aérea. A finales de la Edad Media, Europa experimentó el brote epidémico más mortífero de la historia con la peste negra, la infame pandemia de la peste bubónica que azotó Europa en 1347, matando a un tercio de la población humana. La peste negra se originó en Asia Central, Mongolia, donde es enfermedad endémica incluso en la actualidad. Llegó a Asia Menor a través de los comerciantes musulmanes y desde Venecia se extendió por Italia y luego a través de otros países europeos. Pero en este video no hablaremos más de la peste, sino de sus médicos, que pueden resultar aterradores para algunos, porque, seamos sinceros, te estás muriendo y este cabrón aparece en tu cuarto. Yo sinceramente me cago en mis pantalones. Un médico de la peste negra era, como su nombre lo indica, un médico que trataba a aquellos que padecían la peste, obviamente. Estos médicos no eran profesionales con instrucción tradicional como otros médicos o cirujanos experimentados, y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión, o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ningún entrenamiento formal como médicos y eran conocidos como empíricos. Entonces, imagínense, te estás muriendo, tu doctor viene vestido así y no tiene ni idea de lo que hace. Paso número 1, aceptar la muerte. Pero, ¿por qué se vestían de esta forma? Como dije antes, la idea de los trajes de doctor de la peste se le ocurrió a Charles Delorme, mientras observaba la armadura de los soldados, que protegían todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ideó el traje de forma que protegiera al doctor de igual manera contra el mal aire miasmático. Los trajes de doctor de la peste deben proteger todo el cuerpo del doctor, evitando el contacto de la piel con el mal aire, para impedir ser contagiado por la peste negra. No había como un uniforme para todos los doctores, se vestían distintos según el lugar y la economía. A continuación, les explicaré qué usaban los médicos y para qué servían. A lo mejor se animan a hacer su propio traje para este Halloween. Sombrero. El sombrero se utilizaba para tapar la cabeza e impedir el contagio. Era importante que fuera de ala ancha, ya que esta característica señalaba la profesión de doctor de la peste. Los sombreros, por supuesto, eran de cuero curtido y se abrochaban fuertemente con una correa de cuero. Máscara. La máscara es el elemento más característico de un doctor de la peste. Era imprescindible para evitar respirar el mal aire y ser contagiado por la peste. Se fabricaba totalmente con cuero, excepto por los oculares que eran de cristal, aunque en algunas zonas se usaban máscaras de tela encerada debido a la mala economía. En la zona de la nariz, la máscara tenía una cavidad triangular que recuerda la forma del pico de un pájaro. El pico se ajustaba con correas de cuero, igual que la máscara en sí.
Esta cavidad tenía dos pequeños orificios de respiración y para filtrar el aire se ponía en la cavidad diferentes hierbas aromáticas, flores secas, especias, drogas, esponjas húmedas con vinagre o cualquier cosa que filtrara el mal aire e impidiese oler la peste de los enfermos. Estos productos aromáticos también se impregnaban por todo el traje, la túnica y los pantalones. La máscara también impedía al doctor oler la podredumbre y putrefacción de los infectados. Túnica y blusa. La túnica era de tela gruesa encerada y debía de ser larga, desde el cuello hasta los tobillos, sin apertura. Se usaban colores oscuros, principalmente negro, para disimular las manchas de sangre, vómitos y barro. Bajo la túnica vestían una blusa de piel fina y manga corta, siempre remetida en los pantalones para hacerlo más hermético. Guantes. Los guantes, también de cuero de cabra, eran imprescindibles para evitar el contacto con los enfermos. Debía ser largos para colocarlos por encima de las mangas de la túnica, evitando que las mangas se subieran dejando la piel al descubierto. Antes de comenzar una jornada laboral, los doctores se aseguraban muy bien de que los guantes no tuvieran ningún agujero o grieta por lo que pudiese entrar el mal aire. Bastón. Los bastones de madera se utilizaban para impedir el contacto físico con los pacientes de la peste negra. Gracias al bastón podían examinar a los pacientes sin tocarlos, voltearlos, señalar las áreas afectadas, ayudarles a desnudarse si era necesario o incluso se usaba para tomarles el pulso. Los bastones también se utilizaban para apartar a la gente o impedir que se acercaran al doctor. En ocasiones los enfermos se abalanzaban sobre el doctor de la peste para pedir ayuda, por lo que era necesario tener un buen bastón de madera para impedir que tocaran al doctor. Dependiendo del país, los doctores usaban bastones más pequeños o largos, pero generalmente siempre de madera. Se tiene constancia de que, lamentablemente, en algunas regiones más religiosas, los doctores utilizaban el bastón también para golpear a los heridos, y que estos se arrepintieran de sus pecados. Muchas personas en la época creían que la peste negra era un castigo de Dios, y los propios enfermos pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. Pantalón. El pantalón o polainas estaba hecho de tela gruesa encerada, igual que la túnica. Se colocaba por encima de la blusa y se ataba a las botas, evitando cualquier entrada de aire. El pantalón siempre tenía un cinturón donde enganchar las herramientas necesarias para los doctores de la peste. Diferentes bolsas con productos calmantes, desinfectantes, cicatrizantes o aromáticos para aplicarlos a los enfermos. Botas. Los doctores de la peste utilizaban botas altas, generalmente fabricadas con cuero de cabra o cuero marroquí. Las botas se amarraban a los pantalones para que no quedase la piel al descubierto en ningún momento. Años más tarde, en el año 1880, se desarrolló la teoría microbiana, donde ponía en evidencia que la peste negra no se contagiaba por el mal aire, sino a través de microorganismos que se traspasaban por la picadura de las pulgas y ratas. Desde ese momento se dejó de recomendar este traje, aunque algunos doctores siguieron vistiéndolo hasta el fin de la pandemia, por miedo a que esta última teoría no fuera acertada.